Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21. La luz que permanece en la noche profunda. A pesar de su pequeño cuerpo, su figura corriendo era como una estrella en la noche oscura. Bajo el silencioso cielo nocturno, solo estaba el viento y la chica en la pista, acelerando continuamente, corriendo, su cuerpo estirándose, como si abrazara todo, agitando vigorosamente sus brazos. Aunque solo se podía ver claramente una figura cruzando la pista a toda velocidad, esta sensación de shock. Tan increíble. Los ojos de Kazuo siguieron inconscientemente esa figura, más rápido, más rápido. Ella todavía podía. Como si el tiempo se hubiera detenido, su pie, suspendido en el aire, pisoteó instantáneamente y luego el tiempo fluyó nuevamente. ¡Boom! La aceleración secundaria no era algo infrecuente, pero lo que era inimaginable era que lo que la niña mostraba en ese momento ya no podía describirse como un asombroso juego de pies. Esto era algo completamente más allá del sentido común, como si cortara el tiempo. ¿Qué? Kazuo estaba tan conmocionado que casi gritó. Lo que ocurrió en ese instante le impidió reaccionar, pero fue como si un instinto en su corazón se hubiera despertado, su sangre hervía, como si resonara. Aunque era ella quien corría por la pista, se sentía completamente inmerso en ella. Solo estaba ella en la pista, pero parecía estar luchando contra una fuerza invisible. ¿Cuál podría ser la razón? Corrió a toda velocidad y finalmente cruzó la meta. Sin embargo, la expresión de Kazuo se tornó seria. No comprendía del todo la ligera inquietud que sentía en su corazón, pero al ver a la chica irse, permaneció sin palabras durante un buen rato. Era una sensación muy incómoda. Aunque no corría, por alguna razón, sentía una emoción pesada e indescriptible que emanaba de esa figura. Ella estaba corriendo con todas sus fuerzas, corriendo libremente, pero ¿por qué? ¿Por qué no podía sentir ninguna felicidad en ella? ¿Has vuelto? Koji hablaba arrastrando las palabras, agarrando una lata de cerveza, hipo mientras se apoyaba contra la cama. He vuelto. ¿No dijiste, hipo, que ibas a enviar algo por correo? ¿Por qué tardaste tanto en responder? Nada, solo vi algunas cosas en el camino y me detuve un rato. Uf, murmuró Koji, pero de repente recordó algo y gritó. ¡Ay! El agua caliente está abierta abajo, no te vas a bañar, es muy cómodo. Koji, ¿y tú? Mirándolo, no parecía capaz de caminar normalmente ni de ir solo al baño del primer piso. Yo no me voy. Será mejor que te des prisa, solo quedan unos 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces me voy. Espera un minuto. Kazuo también sintió que probablemente necesitaba una ducha para despejarse. Estaba a punto de irse cuando Koji lo llamó de repente. ¿Qué es? Kazuo pensó que tenía algo importante que decir. El baño de hombres está a la derecha. Yo no cometería ese error. Este tipo realmente no tiene esperanza. Dormitorio Rito. La puerta del dormitorio se abrió lentamente con un sonido de goteo y una pequeña niña entró directamente, llevando una bolsa de equipaje. Tenía el pelo corto, castaño claro y suelto, y sus suaves párpados estaban ligeramente entreabiertos, como si nada pudiera despertar su interés. Sus ojos azul cielo, claros y hermosos, fruncían ligeramente el ceño, respondiendo a los demás con una mirada penetrante. Parecía que no estaba satisfecha con todo, que rechazaba y se resistía a todo. Ella era como un pequeño erizo, cubierto de espinas. Disfrazándose, protegiéndose, era tan linda, pero también muy formidable.
su piel, delicada y suave como la de una muñeca, era de un blanco puro. Su diminuta figura, sus esbeltas extremidades y hombros, todo en ella hacía que uno quisiera apreciarla. Pero ella afrontó todo con una actitud resuelta. Entró en la habitación, mirando su teléfono. Los dormitorios de estudiantes también eran habitaciones dobles, pero a diferencia de los dormitorios del personal, no tenían literas, sino que había una cama contra cada pared lateral. En ese momento, la habitación claramente ya estaba ocupada por alguien. ¡Ay! Me preocupaba que mi compañero de cuarto tuviera algún problema, no esperaba que mi compañero de cuarto fuera Dae-jin. Xiao Ai-wan, que ya había terminado de lavarse, no se recogió el pelo largo como lo había hecho esa mañana. Ahora, con su pijama azul claro, su cabello estaba extendido, irradiando un brillo maternal. Le acarició suavemente la mejilla y le habló amablemente a la pequeña niña. El pequeño llamado Dae-jin la ignoró y arrojó silenciosamente su equipaje sobre la otra cama. ¿A dónde fuiste tan tarde? Si te perdiste el toque de queda, Dae-jin, te habrías quedado afuera. A Xiao Ai-wan no pareció importarle la actitud de Dae-jin y continuó hablando con ella pacientemente. Dae-jin siguió mirando la pantalla de su teléfono, sin siquiera mostrar intención de mirar a Xiao Ai-wan. Dae-jin salió a correr, entonces ¿por qué no te lavas? Aún faltan 20 minutos para que termine el lavado. Aunque ya me he lavado, si a Dae-jin no le importa, puedo ayudar a Dae-jin-chan a lavarse. Xiao Ai-wan naturalmente tenía un deseo inconsciente de cuidar a quienes la rodeaban. Especialmente a alguien tan pequeño, como un animalito. Suspiro, coma. Dejando el teléfono en silencio, Dae-jin se levantó de repente. Pero en ese momento, seguía con la mirada perdida, sin ninguna intención de molestar a su compañera de piso. Tomó una toalla del armario, puso sus artículos de aseo en un lavabo y salió directamente con ellos. Al llegar a la puerta, se detuvo lentamente. No me hagas caso. Sus palabras eran frías, carentes de emoción, pero la frialdad y el significado de alejar a los demás se mostraban plenamente. Dejando esa frase, Dae-jin salió de la habitación sin mirar atrás. Al ver a Dae-jin salir de la habitación, Xiao Ai-wan no pudo evitar mostrar una pizca de preocupación en su expresión. Sin embargo, la actitud de Dae-jin no le disgustó. Al contrario, Dae-jin, que era como un adolescente rebelde, pareció despertar algo en ella. ¿O qué le pasa a Dae-jin-chan? ¿Pasó algo?, murmuró para sí misma, un poco preocupada. Xiao Ai-wan, quien creció ocupándose de todos los asuntos del orfanato, estaba claramente más inclinada a cuidar de su preocupante compañera de habitación. Capítulo 22, Azul y Verano. Dae-jin llevaba una toalla, champú y artículos de tocador y entró directamente a uno de los baños individuales del primer piso del dormitorio. Como ya casi era de noche, no quedaban muchas Uma Musume duchándose. Sin embargo, esto le vino de maravilla a Dae-jin, no le gustaban los lugares concurridos. Aunque era una casa de baños proporcionada por el dormitorio, después de todo era la Academia Trasen y la casa de baños en realidad era bastante grande. Dentro, además de duchas, también había pequeñas bañeras. Al fin y al cabo, Uma Musume, que había entrenado todo el día, disfrutaba de sumergirse en las bañeras antes de acostarse para aliviar la fatiga. La niebla se mezclaba con una fragancia tenue, solo el aroma de la aromaterapia podía hacer que la fatiga desapareciera instantáneamente. El cuerpo de la niña era muy delgado, como un objeto indescriptiblemente hermoso, volviéndose aún más adorable y atractivo en la ducha ligeramente brumosa. Aunque sus prominentes y puntiagudas orejas se movieron ligeramente, Dae-jin todavía permaneció allí con un rostro inexpresivo. Sin embargo, estaba algo cansada. En su primer día en la academia, había sentido claramente cierta presión.
¿Cómo es posible? El pequeño va a la Academia Trasen. ¿Es broma? ¿Es a Daijin? Ni hablar. ¿Te la imaginas destacando y liderando entre la élite de Trasen? Madre mía. Solo de imaginarlo me dan ganas de reír. Eres tan malo, ¿por qué dices eso, Daijin? ¿Estás de acuerdo, verdad? Ja. Vaya, en ese espacio confinado, se sentía como si algo estuviera en juego otra vez, la gente que solía burlarse de ella. Maldita sea. Cerró los ojos y susurró suavemente, como si lo soportara todo, apretando lentamente los puños. Sus pequeños puños incluso se pusieron blancos en los nudillos por el esfuerzo. Después de un rato, aflojó lentamente su agarre y luego abrió el cabezal de la ducha. El agua tibia y clara, mezclada con la fragancia de las hierbas, lavaba el polvo y el cansancio del día bajo la espuma del champú. De pie en la niebla, estaba un poco perdida en sus pensamientos. Gotas de agua corrían por su delgado cuello hasta la clavícula. Debo hacerlo, demostrárselo a todos. En el pequeño cuarto de ducha, resonó la fuerte convicción de la muchacha, sostenida por su intensa voluntad. Sentado solo en la gran bañera, Kazuo tenía una toalla sobre la cabeza, completamente desnudo y sumergido en el agua caliente, apoyado contra la pared de la bañera como si estuviera recostado, con la boca abierta, como si escupiera su alma. Miraba distraídamente el agua humeante. Después de que el otro hombre se levantó y se fue, parecía como si tuviera la casa de baño solo para él. Sin embargo, Kazuo estaba completamente distraído en ese momento. La razón era sencilla. Cuando se calmó, su mente se llenó con la imagen de esa pequeña figura corriendo. Aunque la iluminación era tenue, ese sprint final se repetía en su mente una y otra vez, como un rebobinado. Sintió como si su corazón se hubiera bloqueado, con una molestia y un pánico indescriptibles. Había planeado vaciar su mente tomando un baño, pero ahora parecía un lío enredado que no podía resolverse fácilmente. En ese momento, ¿por qué mostraba esas emociones? Aunque solo la observaba de lejos, incapaz de ver con claridad su rostro o expresión, por sus pasos y postura al correr, lo que pudo sentir fue falta de voluntad, lucha y enojo en medio de la represión. Era una sensación de estar completamente dominado por la emoción. Aunque no podía explicar por qué, podía presentirlo. Y fue precisamente esto lo que le dejó con un nudo indescriptible en el corazón. Desde que tenía memoria, había estado al lado de su padre, en cuclillas frente al televisor para ver las carreras de Uma Musume. Sin embargo, su padre prefería ver las carreras de selección locales antes que los grandes eventos centrales. Recordó cuando era niño, su padre bebía sake y miraba atentamente la transmisión de la carrera en la televisión, mientras él estaba sentado a su lado, mirando sin entender nada. No había otro sentimiento, simplemente ver a Uma Musume correr en la pista lo hacía genuinamente feliz. Su padre dijo una vez que, si bien los principales eventos centrales, con sus ganancias y pérdidas, ganadores y perdedores, merecían la pena saborear, en las carreras de selección local, a menudo solo había un boleto para el área de carrera central. Y ese fue un momento decisivo, un segundo cielo, un segundo infierno. Mucha gente trabajó duro durante 3 años por esa única oportunidad, si se perdía, se perdía. Por eso, incluso las razas locales aún conservaban el azul de los sueños y la amargura de la juventud. Esto fue lo que su padre había dicho con una sonrisa, mientras le daba palmaditas en la cabeza en ese momento. Lo que entonces no podía comprender, ahora, mientras lo saboreaba con atención, lo sentía cada vez más vacío. No pudo evitar recordar aquella memorable carrera de G2. La figura corriendo en ese momento, esa emoción decidida, incluso él, al otro lado de la pantalla, podía empatizar con ella.
La intensa emoción, esa postura al correr que parecía querer transmitir algo, todavía le costaba olvidarlo. ¿Qué es esto exactamente? Kazuo murmuró sin comprender. Y esto claramente lo iba a preocupar por un tiempo más. Plink, una gota de agua condensada en su cabello cayó al agua. Kazuo, que miraba el agua sin decir palabra, parecía cada vez más serio. Tengo muchas ganas de beber café helado con leche. Capítulo 23. ¿Aprendiste todo en la vida en la escuela? En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana desde que Kazuo llegó a la Academia Tressen. Sin embargo, incluso después de una semana, para ser honesto, su situación todavía no era optimista. Durante este tiempo, como aprendiz, lo único que había hecho era hacer recados para todos en la oficina y asistir a clases de teoría básica donde Uma Musume aprendía. Su instructora, Toho, parecía completamente despreocupada, rara vez la veían durante el día. Incluso cuando venía a la oficina, tenía una actitud fría, como de no me hables. Tomaba los materiales que necesitaba y salía directamente de la oficina, sin intención de guiar a Kazuo. Esto lo dejó completamente perplejo. Si continuaba así, la escuela lo despediría por no cumplir los requisitos durante la evaluación de desempeño, que se realizaría en un momento indeterminado. Más importante aún, quien tenía el poder sobre su destino no era otro que su instructora, Touhou Hana. Kazuo había imaginado muchos escenarios difíciles con Toho, pero lo que no había previsto era que Toho simplemente no tuviera tiempo para supervisarlo. Él ya se había preparado para lidiar con esta diableza, pero ahora, frente a este problema, incluso Kazuo no podía decir que Toho no había cumplido con sus responsabilidades, especialmente porque el anciano había dicho que todo dependía de ella. Suspiro, realmente no sé qué hacer ahora. Durante su pausa para el almuerzo, Kazuo yacía indefenso en su cama, dejando escapar un largo suspiro. ¿Qué pasa? ¿Te has visto muy preocupado estos últimos días? Koji, tendido en el suelo, hojeaba despreocupadamente una revista con las piernas cruzadas. Ahora siento que las cosas se han puesto muy mal. Kazuo se frotó la frente mientras miraba fijamente la cama, perdido en sus pensamientos. Oye, ¿estás metido en problemas, joven? Koji tomó una piruleta y pasó otra página. Sabes que Toho es mi instructora, ¿verdad? Kazuo agitó los brazos con indiferencia, como intentando sacudirse sus preocupaciones. Te escuché mencionarlo antes. Ahora estoy pensando si Koji estuviera a cargo de mí, tal vez no estaría tan preocupado ahora. Oh, interesante. ¿Qué te pasa? ¿O qué te hizo agua? Al oír esto, finalmente dejó el periódico que tenía en la mano y se giró para mirarlo. Desde que Toho se convirtió en mi instructora, prácticamente no se ha molestado conmigo. Al principio, era muy estricta, pero solo cuando yo o tú cometíamos errores ahora se desvincula por completo, lo que me deja inseguro de qué hacer. Es mi instructora, pero no ha asumido ninguna responsabilidad. Para ser sincero, ahora me está dando un dolor de cabeza. Kazuo no quería dejar escapar esta oportunidad duramente ganada. Le había hecho una promesa a su hermana. ¿En serio? ¿Ha sido así toda la semana? Sí, lo ha hecho. Esto no puede continuar. Koji no pudo evitar sonreír. Esto no puede continuar, así que déjame preguntarte, ¿qué has hecho esta última semana? Kazuo se sorprendió un poco, pero aún así respondió con sinceridad. Solo puedo asistir a clases como oyente, pero la mayoría del tiempo, los superiores me llaman para hacer recados, entregar documentos, servir té, etc. ¿En serio? Bueno, con razón piensas que es mejor que yo te guíe. Koji asintió como si comprendiera.
Si las palabras de Kazuo eran ciertas, su situación no era buena. Así es, aunque Koji, pareces poco confiable, al menos no serías tan desinteresado como Tojo, ¿verdad? Pensando en esto, Kazuo no pudo evitar preocuparse nuevamente. Koji observó al abatido Kazuo por el rabillo del ojo, pero su atención volvió a la revista. Aunque actualmente estoy de licencia paga, supongamos por un momento que si yo fuera tu instructor realmente te guiaría y te ayudaría en cada paso del camino, ¿no es así? ¿Verdad? Entonces. Pero no creo que eso sea bueno para ti, ¿sabes? Kazuo se quedó atónito ante la inesperada respuesta de Koji. Lo miró, quien, en algún momento, había vuelto a centrar su atención en la revista. Aunque quizá no me corresponda decirlo, Kazuo, ¿acaso toda tu vida necesita que otros te la enseñen? O mejor dicho, ¿crees que todo en la vida espera que lo aprendas en la escuela antes de enfrentarlo? ¿Qué? Es como si, después de integrarte a la sociedad, no lo hubieras aprendido todo en la escuela. Claro, aunque no sé por qué decidiste no cursar estudios universitarios, creo que lo pensaste mucho antes de decidirte por este camino, ¿verdad? Sí. La realidad es muy cruel. Tienes mucha suerte de tener esta oportunidad de entrar en la academia. Sin embargo, debes distinguir, tú estás aprendiendo, otros están trabajando. Esperar que ella te enseñe todo es extremadamente irreal, sobre todo para una mujer fuerte como Awa, que desearía poder dedicarse todo el día a su trabajo de entrenadora. Es normal sentirse perdido, pero en lugar de esperar a que los demás cambien, creo que es mejor que primero intentes encontrar una solución tú mismo. Koji dejó lentamente la revista, con expresión inusualmente seria. Es cierto que no has recibido una formación sistemática. En comparación con los formadores que vienen de una formación profesional y adquieren conocimientos teóricos, existe una gran brecha desde el principio. Pero, ¿no posees tú también ahora muchas ventajas que a los nuevos entrenadores les resulta difícil conseguir? ¿Qué? ¿Lo has pensado? Incluso para quienes recibieron formación sistemática en la academia, los materiales de aprendizaje y los planes de clase se transmitían mediante vídeos. Rara vez tenían la oportunidad de observar de cerca, ¿verdad? Esto pareció iluminar a Kazuo, y sus ojos lentamente comenzaron a brillar. Cuando inicialmente estaba perdido y no sabía cómo seguir adelante, fue como si la niebla se estuviera despejando. Si bien es cierto que es común que los estudiantes de tercer año ayuden a los de último año, ¿no te lo pidieron todos porque te vieron sin hacer nada? Si tuvieras un enfoque planificado y autónomo, tu tiempo en esta academia debería ser muy amplio. Después de todo, no tienes la presión académica de Uma Musume ni la carga de trabajo de los estudiantes de último año. Si quieres estudiar de forma independiente, no te resultará difícil si te lo propones. Es más, ¿no tiene la academia una biblioteca con una vasta colección de libros? Que yo sepa, muchos análisis de carreras de las principales competiciones e informes escritos por entrenadores están archivados. Si se utilizan correctamente, podrían ser mucho más útiles que lo que se aprende en los libros de texto profesionales, ¿verdad? Aunque Agua parezca difícil de abordar, creo que si demuestras perseverancia y determinación, no te ignorará por completo ni se negará a guiarte. O podrías confiar en tu propia fuerza, aprobar el examen de calificación profesional, mostrárselo y decirle que te subestimó. Koji. Kazuo no pudo evitar sentirse conmovido. No esperaba que Koji hubiera considerado tanto. Aunque al principio se regañó, al final lo había guiado por el buen camino. Tenía razón, Koji veía las cosas con más claridad que él. A pesar de ser frívolo, lascivo y un hablador suave a diario, en los momentos críticos Koji podría ser considerado un senior confiable. Solo estoy divagando. Estas hermosas piernas de Uma Musume se ven geniales. Tengo muchas ganas de tocarlas. El ambiente cambió de repente.
El mayor Okino, que momentos antes parecía tranquilo, se volvió increíblemente lascivo al instante, retorciéndose con la revista como un gusano. Olvídalo, Kazuo sintió que no tenía sentido discutir con ese tipo. Se levantó de la cama y empezó a guardar las cosas en la mesa. En la mochila se guardaban cuadernos, apuntes de clase, informes, así como la botella de agua. ¿Qué vas a hacer ahora? Ir a la biblioteca a estudiar por mi cuenta. Kazuo dejó caer esa frase y salió con su bolso, mientras Koji continuaba acostado allí, mirando la revista. Al poco tiempo. Bueno, lo que acabo de decir era solo para mí. No se puede considerar como dar pistas, ni ayuda, ni nada por el estilo. Capítulo 24. El despertar solo necesita un catalizador. Mientras Kazuo caminaba con su bolso bandolera hacia la biblioteca en el lado este de la academia, no pudo evitar detenerse en la pendiente frente al hipódromo. Hace unos días, fue en este mismo lugar donde presenció personalmente el asombroso estilo de correr de una chica. Entonces, cada vez que pasaba por ese lugar, inconscientemente desviaba su mirada hacia él. Pero esta tarde, el hipódromo no estaba tan tranquilo como de costumbre. No muy lejos de donde posó su mirada, un grupo de Uma Musume formaba filas ordenadas, calentando junto a la pista. El profesor responsable de educación física básica estaba al frente, dando instrucciones claras. Al ver esto, de repente recuerdo que estos días se supone que son las carreras de entrenamiento de simulación de clases de la división de escuelas primarias, ¿verdad? Aunque Kazuo había estado completamente aislado durante este periodo, no había estado ocioso. Al menos por las mañanas, asistía a clases básicas en diversas aulas, por lo que tenía una idea de cómo se impartían las clases de los nuevos estudiantes. Después de pasar una semana en la academia, la recién inscrita Uma Musume comenzaría gradualmente a participar en varias clases de educación física básica, paso a paso, preparándose progresivamente para su objetivo final este semestre, su carrera debut. Y en conversaciones previas con el asesor de la clase, también se enteró de que los estudiantes tendrían su primera carrera de simulación de clase en estos días. Al tratarse de una carrera de simulación y una prueba preliminar, la pista elegida no sería demasiado larga. La mayoría eran carreras cortas de 1200 metros sobre césped. Por un lado, esto se debía a la evaluación gradual de la condición física de los nuevos estudiantes, comenzando con las carreras de corta distancia más básicas, luego aumentando gradualmente la distancia, realizando varias pruebas de datos y, finalmente, determinando la distancia de carrera adecuada a través del análisis. Por otro lado, partir de los 1200 metros iniciales tampoco supondría una carga demasiado grande para el cuerpo de la Uma Musume. Por supuesto, había otro punto. Kazuo no pudo evitar bajar la mirada, solo para ver que en la tribuna más cercana a la pista, una docena de entrenadores profesionales ya estaban listos, de pie fuera del hipódromo, con la intención de observar atentamente el desempeño de cada Uma Musume en esta carrera de entrenamiento de simulación. Al lugar también acudieron entrenadores como la señora Toho, e incluso, desde la división de escuelas medias, llegó el recién nombrado presidente de la academia, Symboli Rudolph. Aunque era solo una pequeña prueba de simulación, dado que había espectadores, las Uma Musume paradas en el césped ya habían encendido su espíritu de lucha de pie en la plataforma de observación y observando todo esto. Kazuo no pudo evitar detenerse nuevamente, apoyándose en la barandilla para observar todo. Había unas 30 personas en una clase, si recordaba correctamente, era la clase A. «Oh, ¿eres libre de ver esto también?». La voz que Kazuo desesperadamente quería olvidar de repente sonó, provocando que su cuerpo temblara. El señor Yoshida apareció a su lado como un fantasma, sin hacer ruido. Señor Yoshida. Aunque no estaba dispuesto, Kazuo hizo todo lo posible para recomponerse. Yoshida estaba de pie junto a él, su mirada también se dirigía a la pista de carreras distante.
¿Qué crees que puedes ver de la carrera? La pregunta no provocada de Yoshida dejó perplejo a Kazuo. ¿Qué puede ver? Después de reflexionar un buen rato, Kazuo finalmente logró decir, no lo sé. Yoshida simplemente sonrió ante esto, sin decir nada más, solo agregó, está a punto de comenzar. Veamos la fuerza de estos recién llegados. Una carrera de velocidad, ¿eh? Kazuo observó la carrera que se aproximaba, con el corazón inexplicablemente apretado. Ahora procederemos con la clasificación. La prueba de hoy es una carrera de corta distancia de 1200 metros sobre césped. Nos dividiremos en dos grupos para la competencia. A continuación, los que menciono, por favor, den un paso al frente. El resto formará el grupo B para la segunda ronda. Además, quienes ya han sido llamados, por favor, acérquense para recoger sus dorsales. Después de calentar, por favor, entren por las puertas que les corresponden según sus dorsales y esperen la salida de la carrera. ¿Entendido? Comprendido. El profesor de educación física, sosteniendo la lista, se paró al frente y gritó fuerte. Grupo A, Super Creek, Tamamo Cross, Fan Motion, Ashen Flash. Al ver las dos figuras familiares aparecer ante su vista, Kazuo primero se quedó atónito, pero luego se emocionó un poco. Entonces Xiao Aiwan y Miou Motion están en la clase A. Él siempre había asistido a clases en las clases B y C antes, no es de extrañar que no los hubiera conocido pensando en que todavía tenía su pañuelo. Kazuo decidió en secreto ir a buscarla y agradecerle apropiadamente más tarde. El profesor de educación física gritó 10 nombres de golpe. Todos se acercaron para recibir sus dorsales, mientras que el resto de los alumnos abandonaron la pista y se quedaron en el campo para ver la carrera. Tamamo Cross se puso rápidamente su babero después de recibirlo, pero en ese momento, estaba murmurando para sí misma. No esperaba que mi primera carrera simulada fuera contra Xiao Aiwan. Sin duda, es la rival más dura de este grupo, necesito estar muy atenta. Mi físico no me favorece, y aunque la diferencia de estilos de carrera para un sprint de 1200 metros no es significativa, aún así debería quedarme atrás y buscar oportunidades. Aunque todos son muy fuertes, Tamamo Cross no tiene la intención de ceder el primer puesto tan fácilmente. Oh pequeño Tamamo, ayúdame. Estaba a punto de entrar por la puerta cuando Xiao Aiwan, que estaba corriendo en primera posición, de repente llamó a Tamamo Cross pidiendo ayuda, aparentemente en gran angustia. TSK, te dije que no me llamarás pequeño Tamamo. Xiao Aiwan, ¿qué estás? En el momento en que giró la cabeza, una esfera grande y suave le dio directamente en la cara una bofetada. Posteriormente, Tamamo Cross dejó de pensar. Le tomó casi 0,05 segundos comprender lo que acababa de suceder. Como Xiao Aiwan era demasiado grande, no pudo colocarse completamente el babero, y al principio le pidió a Tamamo Cross que la ayudara a bajar las correas que llevaba atadas a la espalda. Pero con ese movimiento, las correas tensas se rompieron y, casualmente, Tamamo Cross, que mide solo 141 centímetros, fue golpeada por ese enorme objeto. Pequeño Tamamo, ¿estás bien? La persona involucrada seguía con la misma expresión de indiferencia, inclinándose y preguntando por el estado de Tamamo con gran preocupación. Pero cuanto más actuaba así, más cambiaba el rostro de Tamamo Cross, que poco a poco lo comprendía todo, de blanco a rojo, luego a morado, y luego a negro. Tras sufrir un trato tan injusto, la pequeña enana finalmente estalló. El hilo de su razón también se rompió. Te estás burlando de mí, ¿verdad? Estoy llorando. De verdad estoy llorando. Bastardos, Probablemente nadie esperaba que debido a este incidente, Tamamo Cross, el famoso caballo de Lumen, uno de los 4 reyes celestiales, en este momento despertado.
Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 25. Gale y Trueno. Después de una serie de conmociones, el personal había traído los dorsales de entrenamiento para la división avanzada. Toda la carrera simulada pudo continuar. Esa niña realmente no debería ser subestimada. Las palabras del señor Yoshida hicieron que Kazuo no supiera si reír o no. Solo pudo reprimir la risa y centrar su atención en la carrera. En ese momento, Tamamo Cross claramente había entrado en un estado de ennegrecimiento, y se podía sentir las emociones negativas que emanaban detrás de ella mientras murmuraba constantemente con la cabeza gacha. Muere, muere, muere. Xiao Aiwan no sabía si simplemente era de piel dura o si se había acostumbrado a este tipo de situaciones. De cualquier manera, continuó charlando con Tamamo Cross desde la puerta a su lado. Listo. Todos en las puertas tomaron sus posiciones, concentrándose mientras esperaban la orden final. Todo el hipódromo estaba increíblemente silencioso en ese momento. A pesar de ser una carrera simulada, todos contenían la respiración. Comenzar. En un instante, cuando las puertas se abrieron, todos cargaron con todas sus fuerzas. Solo Xiao Aiwan, que estaba concentrada en la situación de Tamamo Cross, no reaccionó de inmediato y le tomó 2 segundos después de que los demás hubieran salido para comenzar a correr. En una carrera de corta distancia sobre césped de 1200 metros, todos trataron el inicio como un sprint. Había 6 banderas a lo largo de la pista, cada una representando un segmento de 200 metros. Esto permitía un seguimiento intuitivo de la clasificación de las Uma Musume, sus velocidades instantáneas y el tiempo por unidad de distancia. Debido a que Xiao Aiwan, que debía salir desde la puerta número 1, salió despacio, el carril interior se convirtió inmediatamente en el objetivo de todos. En una carrera corta, entrar en el carril interior puede dar una ventaja temprana. Lo que los entrenadores no esperaban era que quien liderara el grupo fuera la Uma Musume más pequeña, Tamamo Cross. Desde el grupo de cabeza, corrió hacia adelante como un jinete solitario, tardando solo 4 segundos en crear una brecha de 2 longitudes de caballo con Fan Motion, que quedó en segundo lugar. Maldita sea. En ese momento, Tamamo Cross parecía competir con un oponente en un lugar mucho más distante, rugiendo en dialecto Kansai, con la cara roja. Estimulada, había abandonado su plan anterior, confiando ahora puramente en la velocidad absoluta. Su cadencia de piernas es increíblemente rápida. Kazuo no pudo evitar mirar a la chica de pelo blanco con asombro. Dada su condición física, si quisiera abrirse paso entre la multitud, normalmente tendría que salir corriendo desde el carril exterior durante el tercer segmento. Pero ahora, al estar al frente desde el principio, había asegurado la posición más ventajosa. ¿Compensa su desventaja física bajando el centro de gravedad y corriendo con una cadencia de piernas extremadamente rápida? Esta chica tiene un juego de pies excelente. El señor Yoshida también asintió, pero su mirada involuntariamente se desvió hacia atrás. El dorsal número 10 fue superado instantáneamente por Tamamo Cross a una velocidad demasiado rápida para ser captada a simple vista. ¿Cuántos segundos? La mirada de Touhou Hana estaba fija en Tamamo Cross, mientras todo, mirando los números en su cronómetro, dijo con incredulidad. 11:81 Las pocas personas cercanas concentraron su atención. Esta cifra ya se consideraba un logro excepcional en una carrera G2, y esto era solo la fuerza de una Uma Musume que ni siquiera había debutado. Tamamo Cross, me pregunto si podrá mantener su velocidad hasta el final. El subdirector del grupo se frotó la barbilla, pensativo. Tamamo Cross estaba claramente desbocada. Si mantenía esa ventaja, la victoria sería indiscutible. Sin embargo, Fan Motion la seguía con un estilo de carrera fluido y elegante. A diferencia de Tamamo Cross, su cadencia de sprint no era especialmente rápida, pero con cada paso,
el césped parecía desgarrarse, como una bala de cañón lanzándose hacia adelante. Inicialmente, la distancia era de 2 longitudes de caballo, pero después de un segmento, FanMotion redujo la brecha a una longitud de caballo. Al principio pensé que esta jovencita en segundo lugar era solo una recluta especial por estudiar en el extranjero. No esperaba que poseyera fuerza e inteligencia. El señor Yoshida se acarició la perilla mientras Kazuo le prestaba atención. FanMotion estaba usando su cerebro para correr, se aferraba a Tamamo Cross para reducir la resistencia del viento y, al mismo tiempo, priorizaba ocupar la segunda posición para evitar que la Uma Musume detrás la alcanzara. El líder asistente analizó las tácticas de FanMotion mientras revisaba los datos del examen físico de todos los participantes. Tenía reservas, esperando liberar todo su poder. No esperaba que una figura tan delicada pudiera desplegar tanta fuerza. Touhou Hana cruzó los brazos, observando la carrera seriamente. Ya pasaron el tercer segmento. El primer puesto tiene un tiempo de 33,93 segundos. Todo continuó gritando el conteo del cronómetro, y las expresiones se volvieron aún más serias. La calidad de esta simulación ya era comparable a una competición real. Todos observaban atentamente a las participantes. La siguiente curva era el momento de la carga. El punto de inflexión estaba cerca, y todos miraban la bandera marcada con el número 4. Al cruzarla, las dos figuras oscuras estaban casi empatadas. FanMotion aceleró desde el segundo carril, acortando la distancia con Tamamo Cross. Ambos corrían codo a codo, creando incluso una pared de viento como un taladro en espiral. Los últimos 400 metros eran la recta final para el sprint. Kazuo abrió los ojos, nadie quería perderse un detalle, incluso siendo una simulación. Sí, En el sprint final, no solo los dos primeros, sino todas las Uma Musume apretaron los dientes y usaron toda su fuerza. Mira, el número 4. Kobayashi gritó. Las dos primeras comenzaron su sprint en la recta, y una figura más pasó del séptimo al tercer puesto consecutivamente. Acelerando, controlaba la recta final a 18 segundos. La elegante belleza de cabello negro aumentó su velocidad. En 200 metros ya estaba en tercer lugar y a menos de 2 metros de las líderes. Este tipo de juego de pie, su explosividad es realmente excelente. Aunque parecía tranquila, su Kiai era increíblemente salvaje y confiado. Los últimos 200 metros. Tamamo Cross rugió, su cuerpo se dobló como para tocar el suelo, y en ese instante se transformó en un relámpago blanco. Veloz como el viento, veloz como el trueno, veloz como el viento, veloz como el trueno. Un poco, medio metro, la longitud de un caballo. Durante el sprint final, todos observaron atónitos como la más pequeña, Tamamo Cross, desató una aceleración aterradora en los últimos 200 metros, logrando finalmente una ventaja de una longitud y media de caballo para cruzar la meta. 68,07 s. Todo miró el cronómetro, estupefacto. 1 minuto y 8 segundos en una carrera simulada para estudiantes de primer año. Todos miraron a Tamamo Cross, pequeña en estatura pero rebosante de potencial y energía. Juju. Para ser sincera, semejante sprint la superó. Tras cruzar la meta, Tamamo Cross se quedó encorvada, jadeando sin parar. Yo gané. Justo cuando lo asimilaba. Pequeño Tamamo. Felicidades por quedar primero. Va. La abrazaron por detrás. Debido a su inicio lento, Xiao Aiwan quedó quinto, pero estaba más feliz que nadie por la victoria de Tamamo. Corrió a abrazarla sin siquiera descansar. NGH. NGH. No puedo respirar. Xiao Aiwan. Rápido, suéltame. Para celebrar,
Parfight o Crepe Soy. NGH. Esto es tan incómodo. Presionada por un doble golpe físico y psicológico, a pesar de ganar, Tamamo Cross sentía una extraña sensación de derrota. Maldita sea, voy a llorar, realmente voy a llorar. Tamamo Cross nunca pensé que habría un monstruo así entre los novatos. Mayor, ¿a qué equipo crees que se unirá? ¿Adivinar? Definitivamente al equipo del vicelíder o del líder. Pero los demás también son fuertes. Ashen Flash cruzó la meta en tercer lugar, trotando suavemente y revisando su cronómetro. 0,42 segundos más rápido que mi estimación. Como era de esperar, los estudiantes de Trasen son impresionantes. Aunque no ganó, parecía tranquila, con otro objetivo en mente. Fan Motion no se detuvo tras cruzar la meta, corrió un poco por la pista. La aceleración de Tamamo Cross la derrotó, pero no le importó. Tras cruzar, vio a Kazuo en la plataforma. Con una brillante sonrisa, agitó su brazo derecho trotando hacia él. Para Fan Motion, la presencia de Kazuo era más importante que ganar o perder. Kazuo, un poco tímido, levantó su mano para saludar. Yoshida, observando desde un lado, también mostró una sonrisa cómplice. Capítulo 26. Sentido innato del olfato. Estos son los perfiles de los alumnos del grupo A. Por favor, échenles un vistazo. Kobayashi ya había traído los datos de quienes participaron en la carrera de simulación. Estos materiales, combinados con lo mostrado durante la carrera, permitieron a los entrenadores seleccionar mejor a la Uma Musume adecuada al integrar los datos con el rendimiento real. Todo lo tomó y lo miró, luego no pudo evitar exclamar. Una altura de 1,4 metros y un peso que apenas cumple con el estándar mínimo para las carreras, es increíble que haya podido lograr tal resultado. Aunque solo fue una carrera de simulación, todo lo que Tamamo Cross mostró ya fue suficiente para atraer la atención de todos. Esta era la razón de ser de las carreras de simulación, descubrir las propias habilidades y compatibilidad en las carreras y, al mismo tiempo, mostrarse y atraer a alguien que pudiera convertirse en su pareja. Parece que esta generación de novatos tiene bastante talento. Toho, ¿qué opinas? Sasaki le preguntó a Touhou Hana, quien todavía estaba de pie en el mismo lugar, sumido en sus pensamientos, mientras hojeaba el perfil de Tamamo Cross. Excelente, sin duda. El talento y la habilidad que demostró son dignos de mención, pero una carrera no lo explica todo. Además, esta fue solo una simulación de carrera corta en césped, será necesario realizar una evaluación más exhaustiva en las siguientes. Por favor, piénsenlo bien antes de negociar con Uma Musume. Todos deberían entender lo que significa un contrato para ambas partes, ¿no? Una Uma Musume solo puede contratar a un entrenador. Salvo circunstancias especiales, su carrera deportiva se desarrollará básicamente en dúo. El significado de Toho para tales elecciones fue claro: un entrenador puede ser responsable de varias Uma Musume, pero una Uma Musume solo puede tener un instructor. Perseguir ciegamente los propios logros mediante una excesiva interacción con Uma Musume es, de hecho, un acto irresponsable. Aunque muchos de los presentes eran veteranos que habían trabajado allí durante varios años, Toho añadió un recordatorio por si acaso. Sí. Al ver hablar a su líder de equipo, todos rápidamente se animaron y respondieron. Sasaki, te dejo las cosas por ahora. Necesito salir un rato. ¿Qué están haciendo? Kazuo miró a Toho y a los entrenadores con curiosidad. Llevaban varias carpetas y discutían algo con expresiones muy serias. Pero Kazuo no estaba seguro de poder unirse a ellos. Probablemente estén analizando y discutiendo la Uma Musume de la carrera en este momento. Yoshida los miró y luego apartó la vista. A diferencia de Kazuo, no todo le parecía nuevo, ya estaba acostumbrado a ese tipo de escenas.
Sin embargo, más que esas cosas, tenía una pregunta que quería hacerle a Kazuo. Niño, ¿cómo te llamabas? ¿No es esto simplemente ser condescendiente? Kazuo puso los ojos en blanco internamente, pero aún así respondió honesta y sinceramente. Kazuo, Asama Kazuo. Asama, ¿eh? Después de ver la carrera, ¿qué te parece? Yoshida preguntó lentamente, con los ojos entrecerrados, mientras observaba la expresión de Kazuo. Increíble. Kazuo miró a Xiao Aiwan, que estaba discutiendo juguetonamente con Tamamo Cross abajo, y no pudo evitar susurrar. No puedo imaginar que esto fuera solo una carrera simulada en la escuela y era la primera carrera simulada para la nueva Uma Musume. La intensidad era realmente tan alta. No pudo evitar recordar los eventos de carreras de caballos locales que había visto en el hipódromo de la prefectura de Wakayama durante su viaje de escuela secundaria. La intensidad era solo comparable, si no mayor. Este era el lujo de una institución de élite, las habilidades y talentos de los estudiantes reclutados por la Academia Trasen, ubicada en Central incluso sin un entrenamiento sistemático planeado por un entrenador, aún mostraban excelentes cualidades profesionales. Esto era lo que llamaban genio. Esto es una Uma Musume. Incluso sin pulir ni esculpir, su brillo es inconfundible. Con el tiempo, estas serán las nuevas estrellas que brillarán en la pista y el escenario mañana. Yoshida suspiró suavemente, pero luego cambió de tema. Dicho esto, si no tienen un entrenador, no pueden debutar en las carreras. Aunque hay Uma Musume especiales que guían a los entrenadores, si ustedes no se esfuerzan, ¿qué derecho tienen a estar a su lado? Tienes razón en sermonearme. No pudo refutarlo. Aunque sonaba duro, tenía razón. Entonces, tengo otra pregunta para ti. Después de ver la carrera hace un momento, ¿qué Uma Musume te pareció más interesante? ¿Fue Tamamo Cross, que demostró un poder extremo y una fuerza absoluta, o Fan Motion, que poseía una fuerza impresionante y estándares sobresalientes en todos los aspectos? Después de todo, ambos habían luchado ferozmente hasta el final de la carrera antes de que se decidiera un ganador. Sin duda fueron las presencias más brillantes de la carrera, y aunque la mayoría de las miradas estaban puestas en Tamamo Cross, el segundo clasificado, Fan Motion, también atrajo la atención de los entrenadores. Honestamente, no sería sorprendente elegir a cualquiera de ellos, pero Kazuo miró a la multitud de abajo e inconscientemente soltó una respuesta que incluso Yoshida encontró sorprendente. Para mí, probablemente sería la concursante número 4 ahora mismo si no recuerdo mal. ¿Su nombre debería ser Eisin Shining? Ni siquiera recordaba el nombre con mucha claridad, pero esta respuesta. Yoshida al principio quedó atónito, pero luego inmediatamente se interesó. Oh, ¿por qué? ¿Puedes decirme la razón? ¿Quién hubiera pensado que Kazuo también parecía un poco indefenso, rascándose la cabeza y tartamudeando lentamente? La verdad es que no puedo explicar bien esta sensación, pero la carrera de ahora me hizo sentir cosas extrañas. ¿Cosas extrañas? ¿Cómo describirlo? Siempre sentí que, aunque esa chica se esforzó mucho por alcanzarla y redujo mucho la diferencia con el primer y segundo lugar, pero siempre sentí que no se esforzaba al máximo o más bien, parecía un poco deliberado. Durante la fase final de aceleración, inexplicablemente redujo la velocidad en los últimos 100 metros, aunque con ese impulso tenía toda la posibilidad de adelantar. No soy solo yo quien lo piensa. No te lo tomes en serio, de verdad, quizá lo vi mal, jaja. Al darse cuenta de lo que había dicho, rápidamente utilizó una risa seca para disimular su incomodidad, pero Yoshida bajó la cabeza y reflexionó en silencio. ¿Jo, en serio? Interesante. Kazuo había pensado que sus comentarios solo serían descartados como tonterías, mientras él, un simple aficionado, estaba frente a este anciano, mostrando claramente sus escasas habilidades.
Pero inesperadamente, Yoshida mostró una expresión de sorpresa y la atmósfera entre los dos se volvió sutil. En el pasillo de descanso exterior del hipódromo. Beep. Entonces la máquina expendedora hizo un ruido metálico y dejó caer una botella de bebida deportiva. Así que estabas aquí, Aisin Flash. Touhou Hana se acercó lentamente a la chica por detrás. Al ver que se dirigía directamente al área de descanso después de la carrera, Touhou Hana le dio algunas instrucciones verbales y la siguió. La chica de cabello negro corto, hasta los hombros, se agachó lentamente y sacó la lata de refresco del dispensador. Luego se levantó lentamente y se dio la vuelta. ¿Necesitas algo? La chica preguntó cortésmente. A pesar de haber participado en una carrera de velocidad de corta distancia, no mostraba signos de fatiga excesiva. En cambio, saludó al recién llegado con una sonrisa refrescante. Soy entrenador de Rigil. Para ser honesto, solo vine a preguntarte por qué no te esforzaste al máximo. Touhou Hana preguntó con expresión seria. Su personalidad era así, era directa y no le gustaba andarse con rodeos, así que fue directo al grano. La chica se quedó atónita al principio, pero al ver la seriedad de Touhou Hana, asintió levemente, comprendida. ¿Ya veo es por eso? Me disculpo, pero si tengo que decirlo, solo se debe a un juicio personal. ¿Juicio personal? No creo que conseguir el primer puesto me traiga nada bueno. Eso es todo. La chica hizo una leve reverencia y dijo. Lo siento, aunque quizás no sea apropiado decir esto, tengo algo que hacer más tarde. En cuanto a usted, entrenador, ¿no está a punto de empezar la carrera del Grupo B? La actitud de la chica era evidente. Tras un leve asentimiento para indicar que no había problema, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Cortés pero distante. Dejando a Touhou Hana sola, parada allí y observando. El sonido de ahora era muy suave, pero aún así ella lo escuchó. Mi juicio personal es. No necesito un entrenador. Capítulo 27, Simulacro de carrera del Grupo B. ¿Qué quiso decir con ese comentario? Touhou Hana seguía dándole vueltas a la pregunta mientras, sin darse cuenta, regresaba a las gradas. Señorita Toho, ¿ha vuelto? Aquí tiene los perfiles de los estudiantes del Grupo B. Al verla, Yusaka se acercó inmediatamente. Como estudiante de penúltimo año, admiraba a Touhou, conocida desde la universidad. Gracias. Touhou tomó los documentos lentamente y, mientras ordenaba sus pensamientos, no pudo evitar preguntar. ¿Ya empezó el Grupo B? Todavía no, pero falta poco. La pista está despejada y el recorrido confirmado. Touhou volvió a centrar la mirada en la pista y su expresión se volvió seria. A continuación, los alumnos del Grupo B realizarían su simulacro de carrera de entrenamiento. El profesor de educación física leyó en voz alta la lista. Boleto de Victoria, Biwa Ayaide, Narita Daijin, Inari One, Smart Falcon. Kazuo dejó escapar un sonido de sorpresa. El señor Yoshida, a su lado, preguntó curioso. ¿Qué ocurre? No debe ser una ilusión, ¿verdad? Solo siento que hay alguien familiar. Kazuo parecía inseguro, pero su mirada se fijó en una figura discreta. ¿La he visto antes en algún lugar? La chica de pelo corto y pulcro estaba abatida frente a la puerta, visiblemente nerviosa. Con el dorsal número 1, dibujó la palabra people, persona, en su palma y la tragó antes de la carrera. Yoshida la observó sonriendo. No es raro que una Uma Musume esté nerviosa en la pista. Victory Checked, espero poder hacer una buena carrera contigo.
Una mujer alta de cabello rosado estaba a su lado. Al ver a la recién llegada, Dr. Ticket se calmó considerablemente. Biwa Ayaide. Gracias. Sí. Voy a correr con todas mis fuerzas. Gracias al apoyo de su amiga, Dr. Ticket se recuperó al instante. Era su primera vez compitiendo con Biwa Ayaide y tenía muchas ganas de mostrar su potencial. Narita Daijin permanecía en la parte trasera, con la cabeza gacha, buscando aislarse. Debo demostrárselo a todos. Habló apenas audible, con las manos ligeramente apretadas como fuente de confianza. Narita Daijin, por favor cuídame en la carrera. Biwa Ayaide, mucho más alta que Daijin, se acercó con madurez y calma. Daijin. Que tengamos una buena competencia juntos, gritó Dr. Ticket desde un costado. Daijin frunció levemente el ceño. Su espacio personal había sido perturbado y se volvió cautelosa. Levantó la vista, los miró y bajó la cabeza, pasando de largo. Su aura repelía cualquier intento de acercamiento. Solo Super Creek se atrevió a hablar con ella. ¿A Biwa Ayaide a Daijin no le agradamos? Victory Ticket parecía a punto de llorar, mientras Biwa Ayaide le acariciaba la cabeza con una sonrisa. No es nada Victory Ticket, concéntrate en la carrera. No necesito la preocupación de nadie, solo necesito hacer lo mío. Daijin respiró profundamente al entrar a la pista. Había estado ahí innumerables veces, pero esta vez era diferente. Cerró los ojos, vació su mente y esperó el inicio de la carrera. Este fue su momento más largo. ¿Vas a la Academia Trasen? En serio, ese lugar está lleno de élites con talentos ridículamente anormales. No es adecuado para alguien como tú, ¿verdad? Calla. Daijin, ¿de verdad crees que ganar una carrera local significa algo? No seas ridícula. Tú eres el ridículo. Daijin, aunque quiere avanzar, entiende su situación. Este lugar es adecuado para sus habilidades. No es que no crean en ella, es solo que... Mentirosos todos me miráis desde el fondo de vuestros corazones. Lo demostraré todo, aunque esté sola. Seguiré corriendo y se lo demostraré a todos. Kazuo observaba solemnemente. Esa familiar vista trasera le recordó la noche anterior. Qué extraño, pareces muy preocupado por ese niño, comentó Yoshida, observando la mirada de Kazuo. No, solo estoy un poco preocupado. ¿En serio? Muy interesante, dijo Yoshida sonriendo. Kazuo sintió un escalofrío en el corazón. Justo entonces, un rugido del maestro llegó desde la pista. Halcón listo. Entra ya. No actúes en las gradas. Apoyen a Fei Jingxi. La niña fue arrastrada por el maestro, pero no dejó de agitar sus manos hacia la multitud. Es muy vivaz, parece que esta carrera no será aburrida después de todo. Yoshida negó con la cabeza y cambió de tema en broma. Kazuo solo pudo asentir tímidamente. El grupo B, carrera de césped de 1200 metros, estaba a punto de comenzar. Capítulo 28. La crueldad de la competencia. Los estudiantes del grupo A nos habían sorprendido muchísimo, era simplemente increíble. Ahora, la atención se centraba en el grupo B. Todo el mundo observaba a las Uma Musume, listas para actuar, y yo, como responsable del cronometraje, estaba preparado. Sin embargo, los más destacados de este grupo eran, sin duda, los dos recién llegados más esperados, Biwa Ayaide y Dr. Ticket. Poner a estos dos en el mismo grupo es realmente algo que esperamos con ilusión. Si no recuerdo mal, ambos obtuvieron tiempos asombrosos en el examen de admisión, ¿verdad?, comentó alguien. Solo la presencia de estos dos ya captaba todas las miradas, mientras que el pequeño Daijin pasaba completamente desapercibido,
como una sombra que la luz de las estrellas no alcanzaba. Pero él ya se había acostumbrado a esa sensación. Cuando el profesor empujó a Smart Falcon hacia la puerta, todas las Uma Musume del grupo B estaban listas. Tras la salida del profesor, el señalero levantó la mano derecha. En sus marcas, listos. Una breve pausa, y luego la luz se encendió. Comenzar. Las puertas se abrieron y la multitud salió disparada como decenas de proyectiles. Quien primero se destacó fue Victory Jacket, con su cabello corto y despeinado, completamente concentrada, impulsándose hacia adelante como una flecha. Detrás de ella, Biwa Ayaide, con su hermosa cabellera rosa, ocupaba el segundo puesto. Los primeros 200 metros fueron intensos, y la lucha por la cabeza del grupo se convirtió en un choque físico constante. Tiempo de la primera sección, 12,04 s. Gritaron emocionados. Era un resultado comparable al del grupo A. La carrera se volvía cada vez más emocionante. Mientras tanto, la pequeña Daijin enfrentaba problemas. Había subestimado la fuerza del grupo y, apenas 3 segundos después del inicio, varias corredoras la empujaron a un lado, arruinando su estrategia. La posición inicial que había intentado aprovechar se convirtió en un objetivo que no podía sostener. En pocos instantes, fue relegada al 7º u 8º lugar. Kazu apretó con fuerza la barandilla, preocupado. La distancia entre Daijin y el grupo líder se ampliaba lentamente. Por más que acelerara, no podía acortar la brecha. Cada colisión y ajuste consumía su energía y concentración, y su ritmo se vio interrumpido por la presencia de corredoras más fuertes. Yoshida entendió de inmediato la situación. Daijin había perdido toda posibilidad de estar entre los 3 primeros. A mitad de la carrera, Victory Checker y Biwa Ayaide ya habían pasado la bandera número 6. Desde aquí empezaba la lucha final. Todos aceleraron, y Daijin, a pesar de su pasión, se dejaba dominar por la frustración y la ira. En ese momento, la pequeña Inari Wan, que ocupaba el 5º lugar y era aún más pequeña que Daijin, aprovechó los espacios dejados por las demás y se transformó en un rayo de luz, adelantando con destreza a varias corredoras. En apenas 200 metros, pasó del 6º al 3er puesto, mostrando reflejos y flexibilidad increíbles. La remontada de Inari Wan dejó a todos boquiabiertos. Su sprint final la llevó a cruzar la meta con ventaja de un caballo de longitud, con un tiempo sorprendente de 6,68 s11. La pequeña Uma Musume había superado a las favoritas del grupo, demostrando que incluso las más bajas podían imponerse con técnica y determinación. Mientras tanto, Daijin finalmente cruzó la línea de meta en 10º lugar. Había gastado toda su energía, y su último sprint fue solo un estallido de frustración. Encogida, jadeando, con las orejas caídas y el rostro oculto entre su cabello, había fracasado por completo. Sus puños apretados dejaban leves marcas en su piel, reflejo de su frustración y derrota. De repente, levantó la cabeza y se dirigió hacia un lugar menos concurrido, buscando ocultarse en las sombras. Narita Daijin, murmuró Kazuo, observándola con suavidad. Capítulo 29. Gracias a quienes me subestimaron. Ja ja. Victory Jacket se agarró el pecho, jadeando pesadamente, pero luego miró hacia arriba, gritando angustiada. No estoy dispuesta, Perdí, Su fuerte voz parecía querer que todo el hipódromo la oyera, y aunque Chengun Pipa parecía un poco cansada, aún así vino a consolarla. Está bien, fue una muy buena competencia, Inaoichi. Espero que podamos competir de nuevo la próxima vez. La pequeña Inaoichi, con sus 2 coletas, también rió con ganas mientras se frotaba la cabeza. De acuerdo. Ustedes 2 también estuvieron increíbles. Estuvieron tan cerca, quién sabe qué pasará la próxima vez. Victory Jacket, secándose las lágrimas, también asintió con reticencia. La próxima vez,
Sin duda lo daré todo y volveré a competir con Inaoichi. Tal visión sin duda reconfortó a los entrenadores. Este tipo de sana competencia entre Uma Musume sería un impulso positivo para su crecimiento. Chen-gun Pipa estaba hablando con todos, pero giró la cabeza para buscar la figura de otra persona, y la persona que se alejaba cada vez más le provocó un dejo de preocupación. Bien, la carrera de entrenamiento simulada de hoy ha concluido. Todos los estudiantes tuvieron un desempeño excelente. A quienes quedaron en primer lugar, por favor, no se vuelvan arrogantes, sigan esforzándose y mantengan el ritmo. En cuanto a quienes no obtuvieron un buen puesto o cuyos resultados no fueron los ideales, por favor, no se desanimen. Mantengan la calma y revisen con atención. Durante el próximo mes, seguiremos realizando varias carreras de entrenamiento simuladas y se recopilarán todos los datos para brindar orientación individual. Entonces, me despido por hoy. Los estudiantes de la clase parecen tener un gran potencial. Mirando a los estudiantes de abajo, Yoshida no pudo evitar sonreír con satisfacción, mientras que Kazuo parecía un poco distraído. ¿A dónde vas ahora? ¿De vuelta a la oficina? El anciano preguntó. Kazuo negó con la cabeza y dijo: No, necesito ir a la biblioteca ahora. ¿MMM? El anciano hizo una breve pausa y luego lo miró con cierta curiosidad. ¿Qué haces ahí? ¿Tu departamento de formación está tan libre? Sus palabras fueron tan duras como siempre, pero Kazuo, al menos, se había acostumbrado a interactuar con este anciano. Negó con la cabeza y dijo: No, solo estoy estudiando por mi cuenta para obtener mi título de entrenador. En lugar de servirte y agua en la oficina, creo que si quiero progresar, necesito confiar en mi propio esfuerzo. JE. El tono del anciano se estiró, con un dejo de broma, y rió entre dientes. Tú, un jovencito, ¿te crees capaz? Al final, entraste por tus contactos. Ya que está así, ¿para quién haces todo esto? Las palabras de Yoshida fueron un poco exageradas. Kazuo frunció el ceño, algo incómodo, pero aún así lo miró con seriedad y dijo: Por mí. Para entrar en la academia, aunque haya sido por suerte, tengo que aprovechar esta oportunidad. La verdad es que no tengo las cualidades para estar aquí, pero como ya estoy aquí, no voy a desperdiciar esta oportunidad. Si puedo o no, solo lo sabré después de intentarlo. Incluso si no estás destinado a ser un entrenador. Aunque no estoy destinado a esto. Kazuo miró al anciano un tanto desafiante, pero el anciano simplemente volvió a sonreír con impotencia. Por eso a vosotros, jóvenes, no os queda nada más que este estúpido entusiasmo. Justo cuando Kazuo estaba a punto de decir algo, Yoshida sacó una tarjeta laminada de su tarjetero. Tómalo. ¿Qué es esto? HMPH, ¿no eres testarudo? ¿Un tipo sin capital se atreve a hablar de ideales conmigo? Toma esto rápido. ¿De verdad crees que un poco de esfuerzo te llevará al éxito? ¿Crees que puedes lograr así lo que otros se esforzaron durante 4 años? Yoshida continuó burlándose, pero empujó con fuerza la tarjeta hacia la mano de Kazuo. Pero, ya que lo has dicho. Yoshida hizo una breve pausa y luego le dio la espalda. Entonces toma esto y lucha por tu vida en la biblioteca. ¿Quién no puede presumir? Si de verdad no estás convencido, demuéstramelo. El examen de calificación de entrenadores a finales de mayo, si de verdad puedes, regresa y ríete de mí por subestimarte. Capítulo 30. El comienzo. ¿Qué era exactamente la tarjeta que Yoshida le dio a Kazuo al final? Cuando llegó a la biblioteca de 3 pisos de la academia, que se decía albergaba decenas de miles de libros, realmente entendió todo. Inicialmente, cuando le pidieron que mostrara su credencial de la facultad, Kazuo,
como observador temporal, no la había recibido oficialmente. Con actitud de probar y ver, entregó la tarjeta que Yoshida le había dado. ¿Quién habría pensado que la bibliotecaria lo tomó, lo pasó por la máquina y su expresión cambió inmediatamente? Su actitud instantáneamente se volvió respetuosa y amablemente le recordó a Kazuo. Esta tarjeta permite el préstamo ilimitado y gratuito de diversos materiales, documentos y libros de la biblioteca e incluye una sala de lectura personal. Cualquier consulta también puede hacerse desde la terminal de la sala. Al enterarse de todo esto, Kazuo finalmente entendió qué tipo de objeto le había dado Yoshida. Aunque ya no estaba sorprendido por su identidad, se calmó rápidamente. Porque recordó las palabras de Yoshida, el próximo examen de calificación de entrenador era a finales de mayo. Como ya había hablado, y la otra parte le había brindado tanta comodidad, era como una orden militar. Triunfar o morir en el intento. En esta situación, tenía que hablar con resultados. Ya sea por su promesa a su hermana, su apuesta con Yoshida, para demostrarle su valía a la señora Toho o incluso para darse una explicación, tenía más de un mes, tiempo suficiente para hacer muchas cosas. Sentado en la sala de lectura personal, permaneció allí durante 6 horas. Investigación histórica de Uma Musume, resumen de la evolución de las reglas de las carreras, teoría de las carreras de caballos, etc., libros apilados a su lado, junto con cuadernos llenos de sus notas. Observó atentamente durante un buen rato, tomando notas constantemente. Como estudiante de honor, estaba completamente inmerso, absorbiendo el conocimiento con intensa concentración, ajeno a todo lo demás. Tras leer todo esto, adquirió una comprensión detallada de la historia y los sistemas de las carreras de caballos japonesas. Si bien este conocimiento no era una teoría especializada, para Kazuo era más importante comprender con mayor detalle el concepto general de las carreras de caballos. Empezar desde cero fue crucial para aprender lo básico. Comprenderlo a grandes rasgos en el tiempo asignado ya fue un gran avance. Sin embargo, no fue suficiente. Yoshida tenía razón, ¿cómo podría utilizar más de un mes para compensar 4 años de estudio especializado? En cuanto a la organización de las carreras, Japón se centra principalmente en las carreras sobre césped, mientras que Estados Unidos se centra principalmente en las carreras de tierra. Para revitalizar las carreras de caballos japonesas, Yoshida Senya invirtió una gran cantidad de dinero en la importación de Sunday Salons, el entonces semental líder en césped de Estados Unidos. Mediante estudios, pruebas y la comparación de diversos datos, la Asociación Hípica Japonesa también comenzó a seleccionar a Uma Musume similares a ella en diversos aspectos, o incluso más compatibles, para entrenarlas y así participar en carreras japonesas, mejorando gradualmente el entorno de las carreras de caballos japonesas. Este paso puede considerarse crucial para el mundo de las carreras de caballos en Japón. A partir de entonces, el mundo de las carreras de caballos en Japón comenzó a recuperarse gradualmente. Su aparición marcó un nuevo punto de inflexión en el mundo de las carreras de caballos en Japón. Un silencio misterioso. Cuando leyó sin darse cuenta este pasaje del desarrollo de las carreras de caballos japonesas modernas, Kazuo pareció percatarse de algo increíble. No debería ser el mismo nombre, ¿verdad? En la foto adjunta a la página siguiente, el enérgico hombre de mediana edad, aunque aparentaba mucha menos edad, tenía un parecido sorprendente. Además, la introducción decía, Yoshida Senya, miembro honorario del Consejo Escolar de la Academia Tresen. Tras importar Sunday Salons, fundó la Academia Tresen. La escuela se dedica a formar excelentes Uma Musume para participar en las carreras centrales. Podría decirse que, durante la época más difícil para las carreras de caballos japonesas, él mismo inyectó nueva energía al deporte. La Academia Tresen también se convirtió en la primera institución establecida específicamente para Uma Musume en Japón. Otras academias de reciente creación emularon posteriormente su modelo de enseñanza. 5 años después de la fundación de la escuela, dimitió oficialmente como presidente de la academia y Uma Musume Northern Taste, también conocida como Akikawa Yayoi, asumió el cargo de segundo presidente.
Él realmente había dicho esas palabras frente a una persona tan impresionante. Finalmente se dio cuenta de que el anciano, aparentemente amable pero increíblemente astuto en la entrevista, estaba de hecho en el nivel más alto de autoridad en la academia. ¿Y entonces cómo entró? Por la reacción de Yoshida, debería haberse opuesto, ¿no? Además, le complicó las cosas en su primer día de trabajo. Si se oponía, nadie debería haberse atrevido a dejarlo entrar como recluta especial, ¿no? ¿Podría ser que él le ayudó a entrar? Eso no puede ser, ¿verdad? Kazuo claramente no sabía que, por un instante, había dado con la respuesta correcta. Simplemente no habría pensado que el anciano lo hiciera solo para darle un buen susto. En realidad, quien más lo apreciaba en la academia era nada menos que el señor Yoshida Senya. Sin embargo, para ayudar a Kazuo a crecer, el anciano también puso mucho esfuerzo, convirtiendo a Tojo en su mentor y a Koji en su compañero de habitación. Fue simplemente porque creyó que no lo había juzgado mal, el anciano lo estaba ayudando desde atrás. Como es una persona tan increíble y ya he dicho esas palabras delante de él. Kazuo volvió a centrar su atención en el libro que tenía delante. Entonces no puedo relajarme. Si sigo fracasando después de todo esto, sería una desgracia. Su convicción pareció fortalecerse. Aunque solo fue un breve interludio, Kazuo se concentró aún más en sus estudios. Por supuesto. Debe convertirse en entrenador oficial. En este punto la primera fase de ingreso a la academia ha finalizado por completo. Las 70.000 palabras solo describen lo que ocurrió en una corta semana desde el comienzo de su ingreso a la academia. Se han retratado varios personajes y se ha establecido un tono principal para el crecimiento del protagonista. Este desarrollo posterior depende de la ayuda de dos personajes mayores, Koji, Tojo, y Yoshida, quien le señala el camino en momentos críticos. Por supuesto, las Uma Musume fueron naturalmente las que más influyeron en el protagonista. Próximamente dará la bienvenida a su primera Uma Musume. Todos pueden adivinar quién es: Movimiento Fino, Super Arroyo, Narita Taishin, Lluvia de Arroz. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomi Dueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnad, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Teb, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max Axti, Erka Pirrula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes.
Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterio Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfix, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.